nosotros apreciamos, nos ponen como punto de referencia la deposición de las pirámides como inicio de esta médula espinal. Tuve la oportunidad, si les gusta, en la universidad hay una de las anatomías más antiguas que es Testú, pero la antigua, en una de las primeras ediciones, en los cuales plasma un dato importante y colocan esa deposición de las pirámides un poco más arriba del inicio. Mencionan que hay una zona intermedia entre esta y la médula, llamada la zona innominada de Morgagni, que se considera como el punto crucial del inicio de la médula espinal, por debajo de la médula oblongada o el borraquídeo. Ella continúa bajo una disrupción o siguiendo todo lo que es el canal raquídeo a través de las vértebras. Sabemos que toda estructura importante en nuestros segmentos corporales está cubierto por superficies óseas. Y llega como objeto sólido, como estructura sólida, a nivel más o menos de L2, terminando con algo que se llama el cono medular. Podemos observar que en diámetro y en longitud también varía mucho. Se dice que hay una longitud de 45 centímetros, dependiendo si es hombre o mujer, a comparación de cómo es la longitud de la columna vertebral, que es alrededor de 77 y 73 centímetros. Disculpe. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también sobre la médula espinal? Vemos que tiene unos sujetos de fijación, en los cuales en esta imagen podemos observarla en 4 grupos. Un grupo superior, que es el bulbo raquídeo, 2 grupos laterales en los cuales se dividen los ligamentos dentados, que no son más sino prolongaciones como tal de la pia madre a través de la dura madre, y en los cuales se menciona que hay aproximadamente 21 en total, que son asimétricos. Pueden ser 10 de un lado y 11 de otro, pueden ser 13 y 8, dependiendo de las características. Y también los nervios espinales, que se ven en 31 pares de nervios mixtos, que más adelante vamos a hablar de la segmentación y cómo esto se divide, dependiendo también la segmentación de la médula espinal. Desde el punto de vista inferior, hay otro apartado importantísimo, que es el filum terminale. En mucha literatura nada más plasman filum terminale como la finalización, pero tenemos que tener un punto de vista importante, que es que ese filum terminale va a llegar hasta donde llega una estructura o una prolongación de la dura madre que se llama saco dural. Después de esta prolongación, ese filum terminale va a penetrarla y de esta dura madre y se va a convertir en algo que se llama el ligamento coccígeo, que está conformada por el filum terminale, que es pia madre, y el saco dural, que es la dura madre. Entonces, una pregunta importantísima, un dato importantísimo, porque este ligamento no solo puede ser coccígeo, sino también en algunos puntos también es sacrococcígeo. Por favor, la siguiente. Desde el punto de vista podemos como observar dónde se encuentra la médula espinal dentro de las vértebras. Observamos el orificio en el centro de la vértebra, que se llama el conducto raquídeo. Esta como tal delimita hacia el frente con el cuerpo posterior de la vértebra, lateralmente, lateral anterior sobre los pedúnculos, lateral posterior sobre las láminas y hacia atrás sobre las apófisis espinosas. Podemos observar que ocupa 3/5 partes de este conducto raquídeo y que también se encubierta por prolongaciones durales, así como el encéfalo. También contiene dura madre, aracnoides y pia madre. Siguiente, por favor. Buenas. Siguiente, por favor. Podemos observar se amplió la imagen y para hacerlo de una manera más didáctica, por colores donde se encontraba cada estructura. Pero así como mencionamos en el encéfalo, los pliegues durales también tienen espacios entre ellos. La dura madre, que se encuentra remarcada de rojo, también tiene un sombreado rojo hacia afuera, que es el espacio que queda entre esta dura madre y la cavidad ósea, que se llama espacio epidural. Desde la dura madre podemos observar el repliegue verde por encima del repliegue morado o lila, no sé si ustedes definen el color. Este repliegue verde se llama espacio aracnoideo, y la capa que está más
íntima o más adherida como tal a la médula es la pia madre. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en referente a la configuración externa? Los surcos. ¿Por qué? Porque en toda la distribución de la médula no solo vamos a encontrar una serie de surcos, sino dependiendo de la función que ésta se observe. En esta imagen podemos observar un surco que se encuentra prominente, esto es una vista anterior de la médula, prominente central por toda la médula que se llama el surco medio anterior. Podemos observar hacia lateral las raicillas de los nervios espinales, principalmente tenemos como referencia los anteriores, y observamos también un surco que está delimitado por unos punteados que se llaman los surcos colaterales anteriores. Desde el punto de vista posterior también existe un surco medio posterior y surcos colaterales posteriores. Pero aquí otro dato curioso. A partir de alrededor de T6, más o menos el segmento medular T6, en la porción posterior existen dos surcos que se llaman surcos paramedianos, que son los surcos que van a hacer la distribución o van a hacer la delimitación desde T6 hacia arriba de los fascículos grácil y cuneatos. Siguiente, por favor. Ahí observamos como tal un corte sagital y podemos disruir un poquito más de los surcos posteriores. Vemos como mencionan lo que es el surco mediano o medio posterior o dorsal y entre ellos dos surcos que se llaman surcos intermedios posteriores, que como les mencioné anteriormente, van a ser a partir de T6 y van a hacer la delimitación del fascículo grácil con el fascículo cuneato. Siguiente, por favor. Entonces, como ya mencionando, tenemos que tener en cuenta también la segmentación medular. Son 31 segmentos y también son 31 pares de nervios raquídeos, los cuales se van a distribuir en segmentos cervicales, segmentos dorsales o torácicos, segmentos lumbares, segmentos sacros y segmentos coccígeos. Están distribuidos de esta forma: 8 cervicales, a pesar de que hayan 7 vértebras cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. Esta diferencia entre vértebras y segmentación medular es muy importante. Más adelante les voy a mostrar una regla que se llama de Shipot, que es una regla interesante, nos van a dar como connotaciones entre la relación radicular vertebral y vertebromedular. Podemos observar también en la gráfica que la médula espinal, dentro de su conformación externa, se observan dos intumescencias o agrandamientos, si se pueden decir. El primero es la intumescencia o agrandamiento cervical, que corresponde en gran parte a la prolongación o la exposición del plexo braquial, y la segunda es más adelante o más abajo, es la intumescencia que corresponde como tal al origen del plexo lumbosacro. Siguiente, por favor. Otro punto importante es la porción caudal de la médula espinal. Podemos observar en las imágenes del lado derecho como hay una proyección lateral y también hay un corte animado en las cuales podemos observar tres puntos importantes. Uno es el epicono medular, que va a abarcar los segmentos de L5 y S1. Va a tener connotaciones tanto motoras como sensitivas. Dos es el medular, que es el término de la médula literalmente sólida y va a abarcar desde los segmentos S2 a S5. Y otro punto importante anatómico que me pareció interesante, no tenía la verdad el conocimiento de este, es que desde este punto de vista del cono medular podemos ver que el conducto del epéndimo, que es ese agujero central que más adelante les voy a mostrar en la distribución interna de la médula, es donde más tiene un abarcamiento, más un diámetro, y cambia el nombre de conducto del epéndimo a ventrículo terminal de Krauss. Durante toda la presentación se van a dar cuenta de que soy fanático de los epónimos, me encantan los epónimos. Doctor Claudio es un poco más sereno con eso, se reía, estábamos rotando. Yo sí soy amante de estos epónimos, me parecen interesantes, y que lo diga aquí Mauricio, que acabó con media facultad de enfermería a punta de epónimos.
Que me diga que no. Que me diga que no, que ese es el secreto. Los epónimos es el secreto de todo. Uno a veces también tiene que sonar bonito. No solo mostrarse, sino hablar también chévere. Entonces, otro punto importante es que este saco dural, con la acción de la dura madre, va a llegar hasta S2, en las cuales, como anteriormente se lo veía mostrando, van a haber prolongaciones en las cuales la médula va a dejar de ser una parte sólida a tener unas proyecciones, más que todo de segmentos sacros, como llamada comúnmente como la caudequina o la cola de caballo, en las cuales van a estar inmersas en el saco dural y van a estar sumergidas en el líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Entonces, esta era la regla que me pareció interesante y que divide la topografía en dos. Esta primera que les estoy mostrando en esta imagen es la topografía vertebromedular. Esta establece la correspondencia entre las apófisis espinosas, que es la que estamos observando de manera lateral en la figura B, y los segmentos medulares. ¿Cuáles son las reglas? Tenemos que tener en cuenta de que son 8 segmentos cervicales, pero son vértebras cervicales. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar los segmentos cervicales con las vértebras si no corresponden? Esta es la regla. A toda apófisis espinosa donde uno encuentre alguna lesión, se le va a sumar un número 1. Entonces, si tenemos una lesión a nivel de la apófisis espinosa C2, teniendo en cuenta la regla, vemos que el segmento medular alterado va a ser el de C3. A medida que va bajando y va de la médula, vemos que en los segmentos torácicos superiores la regla cambia. De T1 a T6 se le suman 2 a las apófisis espinosas vertebrales. Y de T7 a T9 se le suman 3 segmentos. ¿Qué quiere decir? Una afección a nivel de T7, podemos observar que va a abarcar o va a tener un daño establecido a nivel del segmento medular T10. A medida que van disminuyendo los segmentos y vamos entrando a la porción de la columna, si se puede decir, de la médula torácica, columna torácica, vemos que los segmentos torácicos o la apófisis T10, T11 y T12 van a corresponder ya a grupos o segmentos medulares. T10 va a estar a cargo más que todo de los segmentos L1 y L2. T11 se van a encontrar la segmentación medular L3, L4, T12, L5 y ya en la primera apófisis espinosa lumbar van a encontrarse los segmentos medulares sacros. Esta es la topografía vertebromedular. Ahora vamos a ver en la siguiente la topografía vertebroradicular. Siguiente, por favor. Observamos la vertebroradicular. Ahí cambia porque ahí se toma como referencia es no la apófisis espinosa, sino los cuerpos vertebrales. Ahí establecemos la correspondencia entre la salida de los nervios raquídeos con esos cuerpos vertebrales que se están encontrando al mismo nivel. Aquí es un poquito menos memorístico. Podemos observar que los segmentos cervicales, los nervios que van saliendo es el número por encima de este segmento. ¿Qué quiere decir? Salen sobre el cuerpo vertebral correspondiente. Si observamos la imagen, podemos observar que tomamos por referencia la vértebra C2. Vemos que los nervios raquídeos del segmento C2 van a estar por encima de ese cuerpo vertebral. Hasta que llegamos a la porción. ¿Por qué? Porque si tomamos como referencia la regla cervical, nos estaría que por encima de T1 estaría C8 porque son 8 segmentos. Entonces, la regla menciona que por debajo de los segmentos torácicos, lumbares, sacro y coxillos, los nervios salen por debajo del cuerpo vertebral correspondiente. Podemos observar el ejemplo en la imagen. Si tomamos como referencia T2, podemos ver que los nervios raquídeos y los segmentos T2 están saliendo por debajo del cuerpo y no por encima del cuerpo. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí podemos hacer un corte sagital y vemos lo que es la configuración interna. Para nadie es un secreto que también la médula espinal. ¿Señor? Corte axial. Axial. Ah, disculpe, sí, señor, axial, sí, disculpe. Entonces, podemos observar que también se va a dividir en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris vemos que tiene, como le quieran ver, depende de su disposición de género, no, yo no me meto, si quieren una mariposa, pueden ver una mariposa, si quieren ver una H, pueden ver una H, lo importante es que vean la sustancia gris que tiene 2 astas
anteriores, 2 astas posteriores. Depende también del segmento de medular donde se encuentre, que podemos encontrar también unas astas laterales que corresponden a segmentos toracolumbares y también sacros. Podemos ver una línea gris que une las dos segmentaciones grandes que se encuentran en el medio, que se llama como tal la comisura o la zona de unión de las astas, y dentro de este podemos encontrar el conducto ependimario. Si hacemos un acto de fe, podemos observar también la distribución de los surcos, medio anterior, como lo dice el nombre, medio posterior, y en este punto se pueden encontrar los surcos paramedianos posteriores. Esas disrupciones o esos ingresos también de los nervios raquídeos los van a dividir en cordones. Cordones posteriores son los que se encuentran, si me puede ayudar la señorita Abby, por favor. Exacto, son los cordones posteriores. Cordones laterales, que van a ser delimitados por el ingreso como tal, el origen de la porción posterior del nervio raquídeo con la porción anterior de esos nervios raquídeos, y los cordones anteriores que se encuentran las distribuciones dentro del origen del nervio raquídeo anterior. Boli. Señor. No es el nervio raquídeo, sino las raíces. Raíz, señor, perdón. La raíz del nervio raquídeo. Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos observar, titulé la diapositiva, se prendió esto porque es porque empieza como tal a ponerse interesante la cosa. Si uno observa esta diapositiva, lo primero que vas a encontrar es problemas. ¿Por qué? Porque hay nombres por todos lados. Esa no es la idea. La idea de nosotros en esta charla es interiorizar un poco y que no todo puede ser memoria, sino también ciertas relaciones. Entonces, por favor, la siguiente. Quise traer un meme, vamos a calmarnos. Este meme conocido de un Pokémon cuarto se llama. Siguiente, por favor. O esta que es el conocido entrevistado mexicano, donde mencionaba que tenía miedo. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Ahora entramos a la sustancia gris. Siempre hemos escuchado lo que es las laminaciones o las láminas de Rexel. Para tener un poco de historia, fue como un atomista que empezó a distribuir cómo se diligenciaba, cómo se distribuían los grupos neuronales en esa sustancia gris, pero a partir de estructuras o médulas de datos. Él se dio y demostró que tenía una distribución de alrededor de 10 láminas, en los cuales se distribuían también a su vez unos núcleos propios de la médula espinal, que iban a ser como el punto de origen o las neuronas agrupadas que iban a conformarse en esos grupos que iban a formarse después, o relaciones axonales, aquellos fascículos que nosotros también conocemos sobre la médula espinal. Si observamos desde un punto de vista individualizado, podemos ver que no encontramos una relación, pero traté de traer una diapositiva en las cuales se entrelazaban todas esas connotaciones de láminas y núcleos. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver los núcleos, cómo se distribuyen. Pero, pásame la siguiente, si eres tan amable. Vamos a ver es cómo se entrelazan estos núcleos. Entonces, por eso le puse entrelazando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? A nivel de funciones como tal de la médula espinal, se están observando desde el punto de vista izquierdo 4 grandes funciones que se están observando. Tacto fino o epicrítico, tacto grosero, que también se conoce como protopático, la termoalgesia y la propiocepción, que más adelante vamos a ver cómo se divide inconsciente e inconsciente. Empezamos con el tacto fino. El tacto fino, como podemos observar, no se parecen mucho los colores, pero está demarcado como tal en la distribución de la médula, en la imagen medular. Vemos que la primera neurona de estas sensaciones o de estas disrupciones de sensibilidad, vemos que siempre se van a encontrar en los ganglios espinales, pero que su segunda neurona ya va a ser el punto
en que va a diferirse. ¿Qué quiere decir? De estos núcleos, el cual podemos observar los únicos núcleos que no se encuentran distribuidos en la sustancia gris medular son los núcleos correspondientes al tacto fino, a la propiocepción consciente y a la vibración, que tienen una distribución a nivel vulvar. De estos, de los correspondientes a los siguientes, todos los siguientes núcleos, vamos a ver cómo se va a distribuir uno a uno en la sustancia gris y cómo va a corresponder uno a uno con las laminaciones de Reps. Siguiente, por favor. Empieza el núcleo. Observamos que enseguida en la sustancia gris aparece una distribución verde que corresponde al tacto grosero en este punto, burdo o protoplático. Vemos que el núcleo correspondiente a este se llama el núcleo esponjoso, que se encuentra en el estrato zonal de Waldeyer. Es esa bolita verde que observamos en la punta, como podemos distribuirlo del asta posterior. Ese núcleo corresponde a la red número 1. ¿Cómo es el nombre? El nombre verdadero es núcleo esponjoso, pero también se puede considerar decirle el núcleo esponjoso del estrato zonal de Waldeyer. Y este núcleo, las prolongaciones axónicas van a formarse o van a conformar el haz espinotalámico anterior, que el epónimo es la medialuna de hierro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esto? Que durante mucho tiempo se ha dividido el haz espinotalámico anterior pero que según últimas investigaciones se ha demostrado que es un solo haz. Pero para cuestiones didácticas todavía estamos dividiendo en este punto. Podemos ver enseguida que ese fascículo verde se encuentra en toda la distribución perizonal del asta anterior y se va a encargar de mandar la información de lo que es el tacto burdo. Siguiente, por favor. Ahora, la información termoalgésica. Esta información ya no nace a nivel del núcleo esponjoso, sino de un núcleo siguiente que se encuentra. Entonces podemos observar la distribución de las láminas. El color verde, que es el núcleo esponjoso, es la lámina número 1. Y vemos observando la siguiente lámina corresponde a la sustancia de tiroxia de Rolando como la lámina número 2. Podemos ver que las conexiones axónicas de este núcleo se van a formar en haz espinolateral, que se encuentra, como su nombre lo dice, a nivel del cordón lateral, que es esa prominencia rosada que podemos observar en ese cordón lateral. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Se observa? Entonces, aquí observamos como tal la división entre la propioceptiva consciente, donde sus fibras como tal hacen disrupciones a nivel cortical, y la inconsciente, que las fibras hacen disrupciones a nivel cerebeloso. Vemos que la consciente no se observa como tal el núcleo de la segunda neurona, porque como ya lo he dicho anteriormente, es vulvar. Pero este color azul que va iniciando o va formándose por encima de la sustancia latinosa Rolando, que está coloreada desde un punto de vista rosado, se llama el núcleo de Clare-Stirling. Este núcleo corresponde a la laminación de Repse número 7. Por una distribución más académica o en aras de que se observe y se aprende un poquito más, se están entrelazando como las imágenes, pero tiene una distribución un poquito más homogénea que más adelante le voy a mostrar. Este núcleo de Clare-Stirling es el núcleo que da inicio a lo que es el haz espinocerebeloso directo, o también conocido como haz de Fletching, que se va a encargar en parte también de la propiocepción inconsciente. Siguiente, por favor. El siguiente núcleo que también está coloreado con el color azul es el núcleo conocido como Lechereu, o su nombre normal es el núcleo propio de estas astas.
Este núcleo va a dar el inicio o sus axones van a hacer la conformación del haz espinocerebroso cruzado o también conocido como de Gowers, que es lo que observamos con una G dividido por un surco a la mitad. El que se encuentra en la porción posterior se llama de fleshing o cerebroso directo y en la porción lateral anterior se llama cerebroso cruzado o de Gowers. Siguiente, por favor. Entonces, ahí podemos observar que se acabó las erupciones a nivel ascendente. Vemos a nivel descendente también cómo van entrando zonas a nivel de la sustancia blanca. Podemos encontrar estos dos fascículos que se llaman piramidal directo y piramidal cruzado. El directo se encuentra a nivel de la sustancia blanca anterior y el cruzado se denomina o se encuentra a nivel de los cordones laterales. Si hacemos un recorder, disculpe, podemos observar también la distribución de las porciones sensitivas. En amarillo, todo lo que son fascículo grácil y cuneatus, que se va a encargar de la propiocepción consciente, el tacto fino, la vibración. En rosado, todo lo que es el haz espinotalámico lateral, que se va a encargar a nivel de la termoalgesia. De verde, alrededor de las astas anteriores, es el fascículo espinotalámico anterior o la semiluna, como le quieran decir, de Jerry, que se encarga del tacto grosero, del tacto burdo o potopático. Y a nivel de las connotaciones azules podemos observar los haces espinotalámicos. Si le quieren anterior o ventral, posterior o dorsal, o en su conjunto a nivel de los epónimos de Bower o de Flesch. Vemos que estos haces piramidales, uno tiene el nombre mal llamado de directo, pero se ha observado que él hace entre cruzamientos segmentarios. Y el piramidal cruzado, disculpen, que sí tiene una decruzación a nivel de las pirámides. Estos núcleos de formación se encuentran a nivel de la, como muy bien lo dijo la señorita Ávila la vez pasada, a nivel de la capa número 5, que son los axones en conjunto de la célula gigante de Bers. Pero también reciben fibras a nivel del área 312, que es el área somatosensitiva principal. Siguiente, por favor. Vemos también cómo va apareciendo encima del fascículo piramidal cruzado lo que son los haces rubroespinales. Su nombre lo indica, viene del núcleo rojo y también sufre una decruzación y llega hacia el cordón lateral a nivel de la sustancia blanca medular. Principalmente se va a encargar o va a tener como relación la activación o la ejecución en los músculos flexores, principalmente de los miembros superiores. Siguiente, por favor. Encontramos dos haces también que hace parte de los haces de la vía extrapiramidal, que es el haz vestíbulo espinal y texto espinal. Me hubiese gustado también tener control de la presentación para irnos mostrando cada uno, pero por cuestiones de área de tiempo, yo sé que ustedes están muy ocupados y también se produjo daños a nivel de sistema. Ahí estamos haciendo todo lo posible. Pero más adelante tengo unas diapositivas en las cuales vamos a ver la disrupción de estos haces. Siguiente, por favor. Vemos cómo aquí dividen los fascículos ascendentes otra vez. Desde la porción medial del fascículo grácil, porción un poco más lateral del fascículo cuneatus. La segmentación en letras S, L, D, C podemos apreciar que pertenecen a los segmentos. Vemos que hay disrupciones sacras lumbares a nivel del grácil y principalmente dorsales y cervicales a nivel del cuneiforme. Esa lámina o esa línea que los divide, como le he mencionado, aparece a partir de T6, que es el surco paramediano, y va a entrar como tal la distribución, o va a entrar a jugar como tal ahí el fascículo cuneiforme, el cual no está distribuido durante toda la segmentación celular. Otra vez podemos observar los fascículos espinocerebrosos posteriores y anteriores, que se carga de propiocepción inconsciente. Vemos mucho más abajo el espinotalámico lateral, que otra vez les repito, dolor y temperatura, y vemos el anterior que se encarga del protopático. Ahora vamos una por una a hablar un poquito de esas vías. Siguiente, por favor.
Vemos el de la termoemergencia, vemos cómo se encuentra la afección a nivel del nociceptor o nociceptor, la primera neurona que se encuentra a nivel del ganglio espinal dorsal. Vemos cómo enseguida esas neuronas pseudomonopolares hacen sus prolongaciones y tocan o hacen sinapsis con el primer núcleo que se llama sustancia Rolando, en las cuales sus prolongaciones axónicas ascienden como haz espinotalámico lateral, llegan a su tercera neurona que se encuentra a nivel del núcleo ventral posterolateral y después termina en la corteza sensitiva primaria, áreas 3-1-2 de Brodmann. Y se encarga principalmente es la porción anterior de este haz de dolor y la porción posterior principalmente de temperatura. Siguiente, por favor. Siguiente. Vemos el tacto protopático o burdo o grosero, de las cuales también tiene sus principales aferencias a nivel de la deformación de los discos de Meckel, su primera neurona a nivel también del ganglio espinal dorsal, y vemos también cómo tiene disrupciones a nivel de la espinosa de Rolando. Vemos que este fascículo, esos núcleos hacen prolongaciones axónicas y empieza a formarse el haz espinotalámico anterior o la semiruna de Ring. Asciende este haz espinotalámico, tiene su tercera neurona a nivel del núcleo ventral posterolateral y también termina en la corteza sensitiva primaria, área 3-1-2 de Brodmann. Este es el tacto grosero del tacto burdo, el tacto que no es discriminativo. Siguiente, por favor. Siguiente. Vemos aquí la diferencia que le estábamos mencionando, que el cual las neuronas o la segunda neurona de esta vía de propiocepción consciente, de vibración y de tacto fino, vemos que no tiene ejes a nivel de la segmentación o la sustancia gris medular. Vemos cómo enseguida hacen interconexiones a nivel de la primera neurona y su segunda neurona se va a encontrar en los núcleos de Golo de Burdach o núcleos gráciles cuneatos, como lo quieran mencionar, a nivel del tallo cerebral. Desde su tercera neurona también va hacia el área, hacia el núcleo ventral posterolateral y después va hacia el área 3-1-2 de Brodmann. Esta profesión consciente, como su nombre lo indica, la conciencia es que hace disrupción final a nivel de la corteza cerebral. Siguiente, por favor. Aquí vemos cómo es la propiocepción inconsciente. Vemos que hay alteraciones o receptores encapsulados. Vemos cómo la distribución de la información llega a la primera neurona que es en el ganglio espinal dorsal. Ahí vemos cómo se forma la prolongación. Llega al núcleo de Clark, que era el que le mencionaba anteriormente, que se encontraba en la porción final de las astas posteriores. Vemos cómo sus prolongaciones axónicas forman el haz espinocerebeloso, el cual va subiendo, hace emergencia, pasa por delante como tal del tallo, entra por el pedúnculo seroso superior y hace su función a nivel del cerebelo. Siguiente, por favor. La vía directa, que en la cual tiene también su deformación a nivel de receptor encapsulado, su primera neurona es a nivel del ganglio espinal dorsal. Vemos como su núcleo principal es el núcleo de Clark, la lámina número 7 de Redset, forma las prolongaciones axónicas a nivel de la sustancia blanca lateral, asciende y entra por el pedúnculo seroso inferior o cuerpo restiforme a nivel del cerebelo, del puente y después llega al cerebelo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esta vía es directa. La vía anterior que hemos estado era cruzada. Siguiente, por favor. Empezamos con los descendentes. Siguiente. Este es el haz córtico espinal. Observamos que es cómo se dividen o cómo disrumpen su fibra directo y cruzado. Más del 90% de la fibra es cruzado, 10% es directo. Comienzan en la corteza motora primaria,
ciertas fibras, porque como sabemos, otras fibras también vienen de las prolongaciones de la corteza somatosensorial primaria. Vemos cómo la primera neurona menciona que los axones, perdón, las células gigantes de Betz, que se encuentran a nivel número 5 de la corteza cerebral, hacen un conjunto de axones que van a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna, pasan a nivel del pie peduncular, alrededor de los 3/5 también del mesencéfalo, tiene su decusación a nivel de las pirámides, disrumpe como haz a nivel de la sustancia blanca lateral y hacen contacto con motoneuronas a nivel de la lámina número 9 de Repser, que se encarga principalmente de lo que son la inervación de las motoneuronas alfa y gamma, para hacer así su fija netamente motora. Siguiente, por favor. Siguiente. Vemos aquí la rúdula espinal que se encuentra a nivel del núcleo rojo, su porción magnocelular. Vemos que toma el epónimo de As de Bowman-Monakov. Vemos que estas aferencias va a tener también fibras tanto aferentes como eferentes. Las fibras aferentes van a encargarse principalmente de las fibras rúbricas. Van a ser conmutaciones de la área premotora y rubros cerebelosas. Sus eferencias van a ir principalmente hacia el fascículo rubro vulvar y rubro espinal. Estas van a actuar principalmente sobre también motoneuronas, de las cuales van a facilitar la actividad de los flexores e inhibir la actividad de extensores contra la gravitación. Este núcleo es importante principalmente en lo que es las posiciones anómalas de corticación. Siguiente, por favor. Sí, aquí observamos el aspecto espinal. Principalmente viene del tubérculo cuadrigémino superior, pero también va a disminuir o va a entrar a través o va a ser parte como tal del fascículo longitudinal medial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con aspecto espinal? Va a tener una connotación importante porque va a tener control sobre los movimientos de la cabeza en relación a los reflejos posturales de oído ante estímulos visuales. Podemos observar cómo tiene referencia a nivel del tectum, a nivel de los folículos superiores, que se encarga principalmente a nivel visual. Y vemos también cómo a medida que va bajando este fascículo longitudinal medial, perdón, va teniendo connotaciones también a nivel del nervio espinal. Y se va a encargar principalmente de cierto tipo de estímulos, como por ejemplo, al momento que también van a tener la vía vestibular. Cierto tipo de estímulos visuales hacen que nosotros también ejerzamos movimientos laterales del cuello, con así conjunción de la mirada y movimiento hacia el lado donde nos está haciendo el estímulo. Siguiente, por favor. Y faltó el fascículo vestíbulo espinal, que hace referencia como todo, empieza en los núcleos vestibulares, también hacen llegan principalmente a la sustancia blanca anterior y se encarga como lo había mencionado también de movimientos conjuntivos también de la cabeza. Otro fascículo importante que también faltó, iba a entregar algunas imágenes interesantes pero no encontré, era de retículo espinal. Principalmente se va a encargar de movimientos excitatorios pero a nivel de extensores, principalmente de los miembros inferiores, y va a ser un punto importante en la posición anómala de. Traté de ser un poco conciso, hay muchas otras cosas más, sería interesante hacerlo un poco más larga, pero sé que el tiempo no es tan bueno. Siempre termino con esta imagen, en mi ciudad, en Barranquilla, y siempre termino con esta frase, para todos nosotros que nos encanta la neuro: nunca es muy temprano, nunca es demasiado tarde, siempre es el momento adecuado para amar a la neurocirugía. Muchas gracias por su atención, disculpen todas las alteraciones que hubo desde el punto de vista técnico y gracias por haber la charla. Bueno, doctor Boris, muy bien. Con respecto a lo que usted decía de la presentación, quiero hacerles énfasis a los estudiantes de pregrado, y ya casi son médicos, en la importancia de meter esto en la vida diaria. Entonces les voy a contar en 5 minutos lo que pasó hoy ya para irme del hospital.
Me pide el favor el interno de urología que me iba a pasar una interconsulta. Un hombre de 54 años que desde hace 4 meses presentaba dolor torácico, o más bien dorsal, acudió a urgencias, le dijeron que analgesia y para la casa, comenzó a presentar paresia, que después cursó a paraplegia, con anestesia a nivel T9, ahora desde hace 2 meses con alteración del control esfinteriano, vesical y, y fecal, y le piden una resonancia de columna lumbosacra. El hombre tiene un cáncer de próstata, tuvo un síndrome de compresión medular, pero en estos momentos ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Ya el daño está instaurado 4 meses después. A lo que voy, muchachos, es que no todo dolor en la espalda es lumbar. Y la regla de Chipaul que nos mostraba el doctor Boris es muy importante para el análisis de lo que vamos a pedir nosotros como médicos generales, ¿sí? Para enfocar bien al paciente, porque ustedes son la puerta de entrada para dirigir bien al paciente o al contrario, llevarlo por caminos que no tienen nada que ver. Este paciente tiene muy probablemente una masa a nivel de T6, T7 por la semiología. Ya no había nada que estar buscando por allá en lumbosaco. El, el cáncer está tan comprometido a nivel de metastásico que pues, en los cuerpos vertebrales lumbares pues también hay compromiso. Pero muy probablemente la masa que lo dejó parapléjico está más alta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos, de toda esta anatomía, de toda esta semiología que nos estamos empapando ahorita, ponerla en práctica en el día a día con los pacientes. ¿Listo? El paciente si hubiera llegado en las primeras horas o no haber pasado 4 meses, muy probablemente si había una masa, esto es una urgencia quirúrgica. Entonces, tenerlo en cuenta, por favor. Muy bien, Doctor, Boris, por la presentación. una Muchas preguntilla, o gracias. sea, este paciente en la consulta tenía el antecedente del SEA de próstata. No. O, Nada, miren, les voy a decir algo. Ni siquiera urología le hizo un tacto rectal. Fue porque a alguien se le ocurrió pedirle en PSA y le salió elevado. Entonces, ojo, muchachos, porque ustedes son la puerta de entrada. Ojo con los tactos rectales, los médicos de ahora no hacen tacto rectal. Y el que no mete el dedo, Mete la pata. mete la pata. Entonces, ojo, muchachos, hay que hacer tacto rectal, hay que examinar bien a los pacientes, hay que hacer la historia clínica completa. Es poco probable que fallen si ustedes hacen una anamnesis y un examen físico bien completo. Es poco probable que fallen. Los paraclínicos es para confirmar lo que usted ya sabe. Y finalmente, doctor Boris, muy bien que le gusten los epónimos. Creo que está exagerando un poquito. De pronto, los más importantes porque los votó todos y estoy seguro que nos quedó solo como un 10% de los epónimos. Pero está bien, eso es su sello y está bien. Sin embargo, pues recordar que la nómina anatómica actual ya está tratando de dejar los Sí, epónimos a un lado. los quita como tal, sí, señor. Pero Ya, muy bien, ya lo para, recuerdo. para ser tan puntual, tan completa, fue muy puntual, lo felicito. Gracias. Sí, muy buena presentación. Ya cuando rotó en el servicio selectivo, habíamos tenido esta charla. Ahorita está pues lógicamente más completa con nuevos epónimos. Sí, la verdad, sí, que como lo dijo Boris, yo no soy muy amante de los epónimos, aunque los conozco, ¿verdad? Pero casi no hablo de ellos. Ya en la parte de la presentación, pues felicitarte. Ahí hubo una parte que me gustaría que tuviéramos claro, es que al igual que lo dijiste, al igual que a nivel cerebral existen los espacios y las meninges, pero algo muy importante a tener en cuenta es que a diferencia del cerebro, en la médula, a nivel medular,
el espacio epidural no es un espacio virtual, sino que es un espacio real. Ese espacio, ya con los que alguna vez rotaron conmigo, siempre les decía, recuerden que en ese espacio hay líquido, hay grasa, hay venas y también existen los nervios o las raíces nerviosas. Y por eso es que en algunos casos, en los pacientes que tienen radiculopatías, cuando hay alguna maniobra de Valsalva y aumenta la presión venosa, se comprime la raíz y es un signo de que el paciente tiene una compresión de una raíz por una hernia. Muy buena la charla, esperemos seguir contando con todos ustedes y que hagan el esfuerzo porque tengamos revisiones que nos aporten a todos. No crean que para nosotros estas charlas nos recuerdan muchas cosas que uno día a día ya como residente empieza como a no olvidar ni a abandonar, porque esa es la base de todo, pero pues siempre es bueno que le estén recordando estas cositas a uno, así que muchas gracias, doctor Boris. Boris solo, profe, Boris solo. Doctor Boris. Boris solo. Nada, doctor Boris solo. Ya sabe, doctor Boris. No, muchas gracias por todo, por asistir. Gracias. Gracias a ti, hermano. Felicitaciones, Gracias, muy buena Boris. charla. Excelente. Como Por aquí siempre, lo destilando claridad, así como en la facultad y con enfermería más que todo. Oh, ay, no me quieres. Bueno, y ¿alguien sabe cómo se llama la arteria que le llaman la recurrente de ¿cómo es que se llama? ¿Recurrente de qué? De Hübner. ¿Y saben cómo se llama? ¿El nombre anatómico? Es más fácil. ¿Hacia dónde va? Que ya me la aprendí con el epónimo. La ¿Hacia cabeza dónde del caudado. va? Es más fácil recordar que es lentículo estriado anterior, o es más fácil recordar que es recurrente. ¿Cómo es que se pronuncia? Hübner. ¿Cómo es más fácil recordarla? Lentículo estriado anterior. Boris, ¿cuál es la arteria de Adamkiewicz? La radicular magna, profe. ¿Y a qué niveles está? Esta se encuentra más. Voy a tratar de ver una imagen. Para echarnos para seguir la visión. Ahora se puede compartir. Bueno, ahorita la comparte por WhatsApp, no hay problema. Pero bueno, muy bien. Sí tiene idea de cuál era. Tuvimos un paciente, Santiago. Tuvimos un paciente que llegó con una señora que llegó con una paraparesia y la señora tenía un antecedente de un aneurisma aorta abdominal. Le pasamos la interconsulta a cirugía general y así cuando yo estaba inspirado que hacía mis análisis plan y no la tal, y aquí yo no sé qué, y me encuentro a la residente y me dice, marica, ¿y esa arteria de dónde salió? Me mandaste a revisar en Google, para que vea, los neurocirujanos, puro conocimiento fino. Sí, tuvimos un caso muy interesante, hace como 2 meses, no mentira, 3 meses, tú no habías llegado, eso fue como ¿será enero? ¿Qué pasó eso? Lastimosamente la señora firmó alta voluntaria, pero un caso muy interesante. Ahorita vuelve. Sí. Bueno, bien. Bueno, muchachos. Les encargo mucho reflexionarlo de ese casito, un hombre de 54 años parapléjico para el resto de su vida. Entonces, por favor, que no se nos pasen esas cosas. Listo, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de la charla de hoy y nos vemos el día jueves, 7:30 de la noche. Bueno, señora. Que Sí, como mande, jefa. Que esté muy bien, doctora. Chao, tengan buena noche. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.